Bien, en esta segunda parte del video vamos a realizar una agrupación de datos, para lo cual necesitamos estimar o determinar el número de intervalos en los que vamos a agrupar todos esos datos. Recuerden que el número de intervalos viene dado por una fórmula que es 1 más 3.32 logaritmo de n, siendo n la muestra. Pero también se puede determinar con un criterio que arbitrariamente tenga la persona que está realizando el estudio estadístico. Ahora, en esta columna vamos a colocar el número de intervalos. Escribamos con mayúscula número de intervalos. Ese número de intervalos, digamos, elijamos por este ejemplo que son 6 intervalos, por lo tanto sería primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto y 6 intervalos. También debemos encontrar el rango. Escribamos rango, y ese rango no es más que el resultado entre el mayor valor de la variable y el menor valor de la variable, es decir, 73 menos 50, mayor valor, menor valor. Vamos a hacerlo a través de una fórmula. Nos paramos en esta celda, shift igual, y marcamos la celda donde está el mayor valor, le restamos la celda donde está el menor valor, ahí aparecen las dos referencias, y le damos enter. En efecto, 73 menos 50 nos da como resultado 23. Recordemos acá que el número de intervalos hemos dicho que va a ser 6 intervalos, pero la amplitud es el resultado de dividir, resultado exacto de dividir el rango entre el número de intervalos. Si hago esta división, 23 dividido 6 no da exacto. Por lo tanto, debemos buscar un valor por encima del 23 que se pueda dividir por 6 exactamente, y ese valor es 1. O sea, si a 23 le sumo 1 me da 24, y al dividir entre 6 me daría 4 exacto. Por lo tanto, tenemos que ampliar el rango, para lo cual necesitamos aplicar un factor de corrección llamado C. Para que 23 de 24 tenemos que sumarle 1, ese es el valor de C, le vamos a sumar una unidad. Ahora sí podríamos encontrar la amplitud. Escribamos amplitud aquí abajo, amplitud. Esa amplitud es el resultado, repito, de sumar el rango ampliado, 23 más 1, dividirlo entre el número de intervalos, 23 más 1, 24, dividido 6 da 4, pero lo podemos hacer también por fórmula escribiendo lo siguiente: shift igual, marcamos la celda de los dos valores que debemos sumar para obtener el rango ampliado, es decir, la celda del rango sumada con el factor de corrección. Esos dos valores deben ir entre paréntesis, y ese resultado se debe dividir entre el número de intervalos, que es esta celda. Hago clic en esa celda, luego le doy enter, y en efecto encontramos que la amplitud vale 4. Ahora procedemos a encontrar los límites inferior y superior del primer intervalo. Escribamos acá con mayúscula límite punto inferior, y aquí abajito el límite punto superior. El límite inferior del primer intervalo se obtiene con el primer valor, el valor mínimo, restándole la mitad del factor de corrección. Así entonces quedaría por fórmula shift igual, marco el valor mínimo, el x mínimo, y le resto el valor que hay en la celda del factor de corrección dividido entre 2, siempre se resta la mitad. Una vez hecho esto, le doy enter y aparece que el límite inferior es 49,5. El límite superior, ¿sí?, se obtendrá como el resultado de tener el límite inferior y sumarle la amplitud. Me refiero al límite superior del primer intervalo. Entonces me paro en esa celda, le doy shift
igual y marco el límite inferior, el valor de esa celda del límite inferior, y le tengo que restar, perdón, le tengo que sumar la amplitud. Entonces le sumo la amplitud, que es 4, y le doy Enter. Tengo del primer intervalo el límite inferior y el límite superior. Ahora me vengo para esta celda, marco la celda inicialmente y la que está contigua y le escribo combinar celdas. Al combinar ya puedo aquí colocar los dos límites de una manera más amplia y más cómoda. ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Vamos a colocar un corchete, entonces lo tiene que buscar traerlo como símbolo de alguna parte, y el primer valor que se coloca acá es el límite inferior, o sea este, 49,5 espacio guión espacio, y el segundo valor es el límite superior, o sea este. Colocamos el límite superior, que es 53,5. Cierro ese intervalo con un paréntesis. De igual manera, hago la combinación de todas las celdas que corresponden a estos lugares del número de intervalos. Es decir, combino estas dos, combino también esas dos, hasta combinar todas las que están referenciadas en los 6 intervalos. Recordemos una cosa. Para el segundo intervalo debemos iniciar con corchete, pero con el valor del límite que terminó el intervalo anterior, del límite superior. Por lo tanto, aquí va 53,5 espacio guión, y para encontrar el límite superior le debemos sumar la amplitud. Es decir, si a 53,5 le sumamos la amplitud, nos da 57,5. Cerramos ese intervalo con un paréntesis y pasamos al tercer intervalo. Nuevamente inicia con corchete, y recordemos que el tercer intervalo inicia con el límite superior del intervalo anterior. Empieza con 57,5 espacio guión, y le sumamos la amplitud, que es 4. Al sumarle la amplitud, 57,5 más 4 da 61,5. Lo cerramos con paréntesis. Pasamos al cuarto intervalo, que inicia con corchete, y el valor del límite superior del intervalo de arriba, o sea 61,5 espacio guión espacio, y le sumo 4 unidades, que es lo que corresponde a la amplitud. 61,5 más 4 da 65,5. Lo cerramos con un paréntesis. Pasamos al quinto intervalo, que inicia con un corchete, 65,5, que es el límite superior del intervalo anterior, espacio guión, y le sumo 4 unidades. Al sumarle 4 unidades me llegaría a 69,5, y lo cierro con paréntesis. Para terminar el sexto intervalo, iniciamos con corchete, el intervalo superior, el límite superior del intervalo anterior, que es 69,5 espacio guión espacio, y le sumo 4 unidades, lo cual me llevaría hasta 73,5. Sumo 4 unidades naturalmente de la amplitud, del valor de la amplitud. Cierro el paréntesis, y ahí terminaron todos nuestros intervalos con límite inferior y límite superior, todos los intervalos. Marquemos acá estas dos casillas, digámosle combinar, y digamos que ahí van a estar los llamados intervalos. En esta estaríamos hablando del límite inferior, mientras que en esta estaríamos hablando del límite superior.
ahí tenemos nuestros intervalos. Vamos a centrarlos para que se vea más ordenadito.